Entonces, regresamos al while y dice, 0 es mayor a 0, falso, y se sale. Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, le escuchamos. Muy bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Inicialmente, para que me conozcan, mi nombre es Román Pairumani. Voy a ser el facilitador durante estos días del taller. ¿Listo? Les agradezco a todos de forma anticipada por participar en este taller. Espero que sea de mucho aporte para que ustedes puedan desarrollar sus trabajos académicos. ¿Listo? Entonces, les agradezco, les doy la más cordial bienvenida y vamos a empezar con desarrollar nuestro temario, ¿no? Que corresponde al día de hoy. Inicialmente, indicarles de que ustedes pueden participar, me gustaría que participen todos, ¿sí? Pueden activar su micrófono y poder participar en el momento que sea oportuno, o también pueden escribir a través del chat, ¿listo? Entonces, no quiero que se queden con las dudas, más bien, a lo contrario, quiero que en este taller despejen todas sus dudas. ¿Listo? El día de hoy vamos a ver aspectos básicos, aspectos generales, para introducirnos un poco de lo que es una tesis, ¿no? A partir de mañana vamos a empezar con desarrollar su tesis. Cada uno va a empezar a desarrollar su tesis desde la idea hasta la conclusión de su trabajo, ¿no? ¿Qué queremos decir con eso? Que mañana, a partir de mañana, vamos a entrar a la parte práctica. ¿Cómo se hace un determinado elemento? Por ejemplo, cómo formular el título, ¿no? Entonces, vamos a dar los pasos que no van a ver en ningún libro, ni en ningún taller no van a ver, ¿no? Pero con nosotros vamos a aprender metodologías muy prácticas de tal forma que ustedes no tengan dificultad a la hora de plantear una investigación. ¿Listo? Entonces, este curso está dirigido para profesionales de diferentes áreas, no es exclusivo para alguno, digamos, ¿sí? Entonces, espero que puedan participar y principalmente puedan desarrollar el curso al 100%. También indicarles de que todas las noches, tal vez algunas noches, pero anticipadamente les voy a avisar si es que movemos de horario o reemplazamos otro día. Me están asignando otros horarios en la universidad donde estoy trabajando, entonces vamos a ver, pero con anticipación les voy a avisar. ¿Listo? El taller va a durar 10 días, ¿sí? Si es que nos atrasamos o alguna falla tecnológica, algo, entonces vamos a reponer, no se preocupen de eso. ¿Listo? Entonces nuestro taller es 10 días. ¿Listo? Indicarles Buenas también... noches, una pregunta, perdón, Sí, ingeniero. adelante. Quería preguntar si las clases se van a grabar y si se nos va a enviar al finalizar, digamos, estas clases. Sí, de hecho, se está grabando eh, todos los días, o en todo caso, todos los días, todas las sesiones vamos a grabar. Sí, me escucho. Al día siguiente vamos a compartir a través de la plataforma, ¿sí? Entonces, en plataforma vamos a compartir la grabación y una vez finalizado todo el taller, vamos a compartir todos los links, ¿sí? De tal forma que por ahí ya no pueden acceder a la plataforma porque está programado para 20 días, después ya no van a poder ingresar, ¿no? Entonces, de tal forma que no tengan ninguna dificultad, ustedes tengan el link de por vida, ¿no? Van a poder ingresar cuantas veces sea necesario. Lo vamos a alojar en YouTube, pero en modo oculto, es solamente ustedes como participantes van a poder acceder al video, nadie más. ¿Listo? Eso con respecto a lo que es el video. Ahora, con respecto a lo que es las presentaciones, esto lo que estoy mostrando se encuentra ya en plataforma, ¿no? Muchos se han registrado hasta ayer, ¿no? Entonces, ayer en la noche, a estas horas más o menos, les hemos enviado los datos de acceso, ¿no? El link de la plataforma, el usuario, contraseña y más abajo el link del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces,
ahí ya se encuentra. Todas las mañanas, 8 de la mañana más o menos, habilitamos el contenido del día. ¿Ya? Entonces, este contenido, por ejemplo, lo pueden descargar de forma directa en formato PowerPoint. ¿Sí? Entonces, no esperen igual para el último día, ¿no? Para descargar todo, sino a medida que vayamos avanzando, ustedes vayan descargando de tal forma que al terminar la clase o el taller tengan todo el material, tanto en PowerPoint como en los videos también. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta más? Creo que nada, ¿no? Entonces, con esos pequeños detalles, vamos a dar inicio a nuestra primera sesión. Vamos a ver, como decía, aspectos básicos, aspectos generales de lo que sería una tesis. Entonces, empezamos. La gran pregunta, ¿qué es una tesis? ¿Sí? Generalmente cuando escuchamos hablar de esta palabra, cuando nos dicen tesis, los relacionamos de forma directa, ¿sí? Con un trabajo académico, ¿sí? Entonces, tesis lo vemos como sinónimo de un trabajo académico, es decir, un trabajo que nos permite obtener un grado académico, ya sea a nivel licenciatura, a nivel maestría o a nivel doctorado, ¿sí? Pero una tesis llega a ser, ¿no? Básicamente una proposición, ¿no? Un trabajo de investigación de carácter científico donde se obtiene una conclusión, ¿no? Donde se obtiene una conclusión que además, ¿no? Propone, ¿no? Puede ser una teoría, puede ser un... A ver, creo que tenemos chat, tal vez hay alguna dificultad. Se escucha entrecortada. A ver, déjenme verificar un momento. A ver si me confirman si se escucha bien. Hola, hola, ¿se escucha bien o sigue entrecortado? En este momento se Buenas escucha bien. noches, ¿se le escucha? Ya, me dicen, ¿ya? Por ahí yo sigo avanzando y ustedes no escuchan, ¿no? Entonces me dicen, me interrumpen nomás sin ningún problema, ¿listo? Entonces, decía que una tesis, más que un trabajo académico, ¿sí? Es un trabajo de investigación donde se llega a una conclusión, ¿sí? Generalmente, esta conclusión puede conllevar, digamos, a una propuesta y esto se da principalmente en los tesis de posgrado, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de tesis de maestría, de tesis de doctorado, no solamente termina con el análisis e interpretación de los resultados, sino viene lo que es discusión y finalmente viene lo que es la propuesta, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hacemos pregrado, simplemente llegamos hasta análisis de los resultados, ¿no? Entonces, también vamos a ver en este taller, ¿no? Cómo elaborar una propuesta, cómo hacer una discusión, ¿no? Lo que hablamos de la triangulación, ¿sí? Entonces, una tesis es propositiva, ¿no? Básicamente tiene que ver con teorías que se mantienen con razonamientos lógicos, ¿no? También vamos a enfocarnos un poco más, ¿no? En la parte metodológica, ¿no? Entonces, una tesis, en resumen, diremos que no es solamente un trabajo, o es decir, un trabajo académico o para obtener un título académico. Más al contrario, es un trabajo de carácter científico, donde se llega a ciertas conclusiones o proposiciones. Eso es una tesis. Ahora, cuando hablamos de un conocimiento científico, tenemos que partir necesariamente de lo que es el conocimiento.
El conocimiento etimológicamente proviene de la palabra latín que significa cognoscere, ¿sí? Y esto se traduce en noción, ciencia, sabiduría, acción, efecto de conocer, averiguar, etcétera, ¿no? Por tanto, diremos que un conocimiento, ¿sí? Es un proceso, ¿sí? Por medio del cual la razón del hombre va penetrando en la esencia de las cosas. Es decir, un proceso mediante el cual nosotros, como seres humanos, podemos, ¿no? Describir, podemos adentrarnos, si quieren, ¿sí? Para poder especificar un elemento cualquiera, ¿sí? A eso lo vamos a llamar el fenómeno estudiado. En todo caso, cuando hacemos una investigación científica, en este caso, cuando hacemos o elaboramos una tesis, lo que nosotros buscamos, ¿sí? Es conocer un fenómeno, es determinar el fenómeno, ¿sí? Entonces, necesariamente nosotros tenemos un fenómeno que vamos a estudiar, ¿sí? El fenómeno estudiado puede ser un objeto o puede ser un sujeto o varios sujetos, ¿no? Los sujetos van a ser personas, principalmente, por ejemplo, cuando hacemos una investigación cualitativa. Por ejemplo, yo quiero hacer una investigación de los fraternos que bailan en Gran Poder, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a estudiar? ¿No? A personas, a fraternos, ¿no? Personas como nosotros, ¿no? Pero si yo quiero estudiar plantas, ¿no? Si yo quiero estudiar, no sé, piedras, ¿no? Entonces son objetos, ¿no? Entonces, nuestro fenómeno o el fenómeno estudiado puede ser un objeto o puede ser, o varios objetos si quieren, o puede ser sujeto o sujetos, ¿sí? Entonces nosotros, a través de lo que es el conocimiento, nosotros vamos a poder, ¿no? Identificar, describir, ¿no? El fenómeno que queremos conocer. Eso es el conocimiento. Sin embargo, cuando hablamos del conocimiento así en general, podemos identificar dos tipos de conocimiento, ¿no? El conocimiento científico y lo que es el conocimiento empírico. Propiamente en lo que es una tesis, nosotros nos enfocamos en lo que es el conocimiento científico. Pero algo importante, ¿no? Una investigación científica necesariamente parte, es decir, a partir de un conocimiento empírico se construye lo que es el conocimiento científico, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia, no? El conocimiento empírico, conocimiento científico. Veamos algunas de las principales características o diferencias que hacen de estos dos tipos de conocimiento. Conocimiento empírico. El conocimiento empírico surge de la experiencia directa con las cosas. Nosotros, como seres humanos, nos desplazamos en un determinado ámbito geográfico, ¿verdad? ¿Sí? Y el ámbito geográfico puede variar, digamos, de una región a otra, ¿sí? Pero el ser humano como tal tiene que conocer su entorno y esto le permite sobrevivir, ¿sí? Si no conocemos el entorno, seguramente no vamos a poder sobrevivir, ¿sí? No sé, alguien me ponía un ejemplo en el anterior curso, ¿no? Dice que es de Oruro, ¿no? Entonces vino a El Alto, a la ciudad del Alto, y no sabía, ¿no? La situación que pasaba en la Ceja del Alto en horas de la noche, ¿no? Entonces se pasea por la calle 2, por la calle 1, ¿no? Entonces tuvo un incidente, ¿no? Le asaltaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque no conocía su entorno, ¿no? Entonces, a partir de esa experiencia, el compañero, ¿no? Ya sabe que en horas de la noche no se debe caminar por ciertos lugares, ¿no? Entonces, ya ha conocido el entorno, ¿sí? Eso es el conocimiento empírico, ¿no? Vas adquiriendo el conocimiento a partir de la experiencia directa, ¿sí? No necesitas leer un libro, no necesitas investigar nada, simplemente con la experiencia directa vas aprendiendo del entorno, ¿sí? Y muchos de estos conocimientos son transmitidos de una generación a otra, es decir, los papás van transmitiendo a los hijos y así sucesivamente, ¿no?
Y al final uno nunca se interroga, ¿no? Del por qué, digamos, pero tenemos ese conocimiento. A eso también se llama paradigma, ¿sí? Paradigma. Les pongo un ejemplo, ¿no? Aquí en la ciudad de La Paz, cuando les invitan, digamos, ya sea a una boda, digamos, o a un, no sé, bautizo, ¿no? Pues hay que ir con regalo o hay que ir con cerveza, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No? Ese es un conocimiento, ¿no? Nunca nos hemos cuestionado del por qué, pero siempre nos han dicho de que hay que llevar regalo o cerveza, ¿sí? Un conocimiento empírico, porque hemos ido adquiriendo, digamos, de nuestros antepasados, de nuestros padres, digamos, o simplemente del entorno, ¿no? Entonces, si yo voy, digamos, a una fiesta así con las manos vacías, no, ¿qué me dirá la gente, no? Entonces, ¿no? O todos están entrando, seguro hay que entrar con regalo, ¿no ve? Entonces, un conocimiento empírico. El mismo ejemplo, ¿no? Si nos vamos a Santa Cruz, por ejemplo, no sé si aquí hay participantes de Santa Cruz. Cuando te hacen llegar una invitación allá, es para ir a comer, ir a bailar, ir a tomar, ¿verdad? Llegarlo, ni te preocupes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, son cosas diferentes, ¿no? Entonces, de un mismo ejemplo podemos graficar de esa forma, ¿sí? Eso es el conocimiento empírico, ¿no? Cuando estemos viendo paradigmas, les voy a poner ciertos ejemplos para que ustedes puedan comprender mejor. Ahora, este tipo de conocimiento muchas veces es impreciso e incierto, ¿sí? ¿Por qué? ¿No? Les pongo otro ejemplo, ¿no? De lo conocimiento empírico. Digamos, en tema de lo que son los sueños, ¿no? Entonces, yo cuando me sueño con agua, me enfermo, ¿no? Para otra persona, el mismo sueño puede ser o puede tener otro significado, ¿no? Y difícil de probar, ¿no? Entonces, yo puedo decir, esta noche me soñé con agua, ¿no? ¿Cómo puedes comprobar aquello, ¿no? Medio subjetivo, o no, sino es subjetivo, no se puede comprobar ese hecho, ¿verdad? Entonces, el conocimiento empírico más o menos es así, ¿no? Es un conocimiento impreciso e incierto, difícil de poder comprobar, ¿sí? Ahora, ¿cómo adquirimos? Ya hemos dicho con la experiencia directa de las cosas y principalmente tiene que ver lo que son las sensaciones, las percepciones y las representaciones, ¿sí? Entonces, esos tres elementos son, digamos, los canales a través del cual vamos a obtener lo que es el conocimiento empírico. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Sí, buenas noches. Hace rato, bueno, tenía un problema de señal, no pude escuchar muy bien. Y la pregunta que quiero hacerle es si es diferente una tesis a un proyecto de grado. Completamente diferente. Aclaro un poco, ¿no? Para que no quede la duda, ¿no? Entonces, una tesis busca conocimiento científico. En cambio, un problema directamente busca la solución a un problema, ¿sí? Les pongo un ejemplo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. En una institución de educación superior, digamos una normal, ¿sí? Se ha fundado hace 3 años, ¿no? Y resulta que hace 3 años tenían 5 ambientes y eran suficientes, ¿sí? Los 5 ambientes. Ahora ha crecido la demanda de los estudiantes, o se ha triplicado, digamos, la cantidad de los estudiantes. Ahora los 5 ambientes ya no es suficiente, ¿sí? Les planteo el siguiente tema. Voy a construir aulas. ¿Es una tesis o es un proyecto? Un proyecto sería, ¿no? Un proyecto, correcto. Ahora les planteo otro tema. No es tema, sino idea, ¿no? Ahora yo quiero conocer cuál es el impacto, ¿sí? En el aprendizaje, la capacidad de las aulas. ¿Qué es? ¿Una tesis o un proyecto? Una tesis. Una tesis, porque quiero conocer, ¿sí? La incidencia en el aprendizaje o en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Causado, digamos, por la instalación, por las instalaciones, ¿no? ¿Se dan de cuenta? Son cosas diferentes, entonces no tiene que haber confusión. Nosotros en una tesis buscamos conocimiento,
¿sí? En cambio, un proyecto básicamente se enfoca en solucionar, ¿no? De forma directa el problema identificado, ¿sí? Entonces, tiene una estructura diferente, una tesis, que un proyecto, ¿no? Ciertos elementos son parecidos, ¿no? Pero, por ejemplo, en un proyecto lo que interesa es la propuesta como tal, ¿sí? La propuesta, ¿no? Para la propuesta, obviamente, se hace el diagnóstico, se hace lo que es el marco, en este caso, marco conceptual, ¿no? Para poder identificar ciertos conceptos que se van manejando. Mientras que en una tesis la parte fundamental son los resultados y los resultados dependen de lo que es la metodología. Por tanto, la metodología tiene que estar muy bien estructurada, ¿no? Y obviamente el planteamiento, los objetivos y todo lo demás, ¿sí? Entonces, tienen estructuras diferentes, ¿sí? Pero al final un proyecto básicamente es igual, ¿no? Una modalidad de graduación, ¿no? En anterior curso también me preguntaban, ¿no? ¿Y cómo se hace un trabajo dirigido, ¿no? Entonces, un trabajo dirigido puede ser una tesis o puede ser un proyecto, ¿no? Simplemente es una modalidad, ¿no? De trabajo, de titulación, si quieren. ¿Tienen alguna pregunta más? Sí, yo sí le hacía esta pregunta, era más que todo porque acabo de enterarme que la modalidad de titulación en mi universidad generalmente le llaman tesis, pero ahora acabo de darme cuenta que es un proyecto de grado Ya, y, y más que todo iba mi consulta a eso, ¿no? Porque ahora yo me inscribí a esto de cómo aprender a elaborar una tesis y me entero de que el modo de titulación es un proyecto de grado. Entonces, quería saber cuál es la diferencia y pues bueno, ya me la fue aclarando. Entonces, simplemente era eso, esa mi duda, ¿no? ok, muy bien. Más adelante vamos a seguir aclarando, ¿no? Por ejemplo, cuando estemos viendo la estructura, entonces vamos a señalar algunos puntos, ¿no? Que va en una tesis y que no va, digamos, en un proyecto. ¿Listo? Muy bien. Seguimos avanzando, ¿verdad? ¿O tiene alguna pregunta más? Adelante, sí, gracias. Muy bien, entonces ya hemos visto lo que es el conocimiento empírico, ¿no? Y sabemos de dónde proviene, ¿no? Ahora veamos lo que es el conocimiento científico. El conocimiento científico parte del conocimiento empírico, es decir, el conocimiento científico voy a desarrollar, voy a adquirir a partir, ¿no? Primero del conocimiento empírico, ¿sí? Ahora, ¿en qué momento se vuelve científico ese conocimiento empírico? En el momento que yo aplique un método científico, ¿no? Un método o herramientas científicas, de carácter científico, ¿sí? Eso hace que sea diferente. Les pongo otro ejemplo ahora, ¿no? Hace años yo trabajaba en las noches, martes y jueves, por Plaza España, ¿no? Los que son de La Paz seguramente conocen, ¿no? Entonces yo salía a las 9:30 de la noche, si no me equivoco, o 10 de la noche, ¿no? Entonces salía hasta Plaza España y esperaba el micro 2, ¿no? Que pasa por Tembladerani, ¿no? Eso me acercaba a mi domicilio. Entonces, primer martes salí y esperé y, no sé, pasaron 5, 10, 15, 20 minutos y nunca pasaba el micro, ¿no? Entonces abordé un minibús y tuve aquí. El día jueves salí nuevamente y esperé unos 5 minutos y apareció, ¿no? El siguiente martes nuevamente esperé el micro 2 y nunca llegó, ¿no? El día jueves normal llegó. Entonces llegué a una conclusión de que los martes no debo esperar el micro 2, ¿no? Sí los días jueves. ¿Qué tipo de conocimiento es esa? ¿Alguien me dice? ¿Qué Es tipo un de conocimiento? conocimiento empírico. Muy bien, es un conocimiento empírico, ¿sí? Ahora, a partir de ese conocimiento empírico, ¿cómo ese conocimiento lo puedo volver ahora en conocimiento científico? ¿Quién me dice? Indagando causas, indagando este, causas y efectos de lo que usted ha observado. ¿Ya? ¿Qué más? Y si hablo de herramientas, Investigar.
¿Ya? ¿Cómo? Tendría que investigar, ¿no? Investigar, no sé, con el grupo o el sindicato, porque ese día no recorre por ese trayecto, ¿no? Debe haber algún motivo y eso es motivo de investigación. Muy Usted bien. aplicará diferentes métodos, ¿no? Perfecto, ¿no? Esa es la Para saber. diferencia. Muy bien, excelente respuesta, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, nosotros podemos adquirir un conocimiento empírico y eso lo podemos transformar en conocimiento científico en el momento en que nosotros aplicamos un método o un instrumento de carácter científico, ¿no? Y les pongo como ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, yo quiero volverlo, ese conocimiento empírico en científico. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Entonces, investigo, como ya han dicho, ¿no? Entonces, el micro número 2 del sindicato Eduardo Abarroa. Ya tengo mi población, ¿no? Aplico un muestreo probabilístico del cual obtengo una muestra de 50 conductores, ¿no? A los cuales yo voy a aplicar una encuesta en el cual yo les pregunto, ¿no? Los días lunes, ¿de qué hora a qué hora trabajo? Los martes, ¿no? Me dirán, ¿no? Los lunes trabajo de, no sé, de 6 de la mañana a 10 de la noche, ¿no? Los martes solamente trabajamos de 6 de la mañana a 18 horas, porque todos los martes tenemos reunión del sindicato, ¿no? Hasta las 23 horas, ¿no? Entonces, aplicando un instrumento, en este caso, puedo obtener un conocimiento científico. Entonces, digamos, de todos los 50 me han dicho, digamos, el 70% que trabaja hasta las 18 horas y el 30% hasta las 20 horas, ¿no? Entonces, yo diré en mis resultados, ¿no? Los conductores o los micros del sindicato Eduardo Abarroa, ¿sí? De la ruta tantos, ¿sí? Los días martes trabajan de 6 de la mañana a 18 horas el 70% de los conductores. Mientras que el 30% trabaja de 6 de la mañana a 20 horas, ¿no? El motivo por el cual trabajan solamente hasta esa hora los días martes tiene que ver con la reunión semanal que tiene el sindicato, ¿no? Entonces, se dan de cuenta, esa información, ese conocimiento que ya he obtenido, ya no es empírico, sino ya es científico, porque se puede comprobar, se puede verificar, ¿sí? Entonces, eso hace que un conocimiento sea empírico y el otro sea científico. Entonces, nosotros cuando elaboramos una tesis, necesariamente buscamos lo que es el conocimiento científico. Ahora, ahí puede haber un cierto debate, ¿no? Por ejemplo, hay investigaciones, por ejemplo, teoría fundamentada, ¿no? De la investigación cualitativa, en el cual, ¿no? Se basan en conocimientos empíricos para teorizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo teorizar sueños, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Preguntando a las personas el significado y todo lo demás, ¿no? Entonces, pero en el fondo necesariamente tengo que aplicar un instrumento de carácter científico. Eso entonces hace que sean diferentes, tanto el conocimiento científico como el conocimiento empírico. Ahora, el conocimiento científico, ¿no? Es una actividad social de carácter crítico y teórico, ¿sí? Una actividad en la cual el investigador, ¿no? Va a poder desarrollar, ¿no? Es una actividad social por eso, ¿no? Hay una persona que va a hacer una investigación, ¿no? El cual puede ser de carácter crítico y teórico. Además, esta investigación o este conocimiento científico puede ser o tiene que ser verificable, ¿no? Ya sea a través de la observación o la experimentación, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que yo aplicando el mismo método en la misma población, tengo que tener el mismo resultado, ¿sí? Hablemos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? H2O es la fórmula del agua, ¿verdad? ¿Sí? Si yo hago la misma combinación química en China, entonces me tiene que dar agua, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, se puede, ¿sí? Medir o observar, en todo caso, se puede verificar a través de lo que es la observación.
Por otro lado, otra de las características es que es sistemático porque es una unidad ordenada. El conocimiento científico es sistemático, ¿sí? Que es un sistema, conjunto de elementos que están relacionados entre sí, ¿no? Que permiten el funcionamiento correcto. Es como un automóvil, ¿no? Entonces, un automóvil tiene caja, tiene volante, tiene llantas, tiene, no sé, ¿no? Motor, tiene, no sé, muchas cosas, ¿no? Entonces, digamos, tiene 4 ruedas, ¿no? Y a falta de uno, tal vez funcione, ¿no? Pero no va a funcionar correctamente, ¿no? O, digamos, sin, no sé, sin volante, ¿no? No va a funcionar correctamente. Entonces, es así una investigación científica. Es un sistema, ¿sí? Y además, un sistema ordenado, ¿sí? Entonces viene paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, ¿sí? Entonces, sistemático. Y eso, por ejemplo, cuando es investigación cuantitativa, se sigue ese procedimiento, ¿no? Entonces, no puedes hacer paso 5 sin antes haber hecho el 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, primero es el 1, luego es el 2, ¿no? En cambio, cuando es una investigación cualitativa, no se sigue la orden, ¿no? Esa orden, ¿no? Que tiene, ¿no? Pero al final tiene que estar, digamos, todos los pasos, ¿no? Yo puedo empezar por el paso 5, ¿no? Luego, igual tengo que hacer el 4, el 3, el 2, el 1, el 10, ¿no? Todos los pasos tengo que desarrollar necesariamente, ¿sí? Entonces, por eso decimos, es sistemático y una unidad ordenada. Por otro lado, el conocimiento científico es válido, ¿sí? Dependiendo del alcance de la investigación, puede tener una validez universal, ¿no? Por ejemplo, como la ley de la gravedad, ¿no? Producto de una investigación científica, ¿sí? Y es válido en todo el mundo, ¿sí? O si quieren, por ejemplo, no sé, una pregunta, ¿no? ¿Cuándo aparece el ser humano en la Tierra? ¿Quién me dice? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Hace 2.5 millones de años, ¿no? Eso nos dice, ¿no? La teoría, ¿sí? Es un conocimiento científico, ¿no? Y todo el mundo se la sabe eso, ¿no? Aquí en la China, en donde sea, repiten eso, ¿no? Entonces, el ser humano aparece en la faz de la Tierra hace 2.5 millones de años. Un conocimiento válido universalmente, ¿sí? Ahora hay un elemento, ¿no? No sé si está aquí. Sí, aquí está, ¿no? Este conocimiento o el conocimiento científico solamente es provisorio. ¿Qué quiero decir con eso? Es válido solamente hasta que alguien no diga lo contrario. ¿Sí? El conocimiento científico entonces va a ser provisorio. No va a ser válido eternamente. Puede que sí, ¿no? Puede que ese conocimiento perdure por muchos años, ¿no? Sin embargo, muchos de los conocimientos, ¿sí? Solamente es válido, digamos, por un cierto tiempo hasta que alguien no diga lo contrario. Por ejemplo, ¿no? Antes se creía que la Tierra era plana, ¿no? Entonces, los navegantes antiguos tenían miedo, digamos, a alejarse mucho de la Tierra, ¿no? De la superficie terrestre, ¿no? Creían que más allá había un abismo en el cual se podían caer y no podían regresar, ¿sí? Pero alguien, ¿no? Desafió esa teoría, ¿no? Y se alejó mucho más, ¿no? Hasta que dio la vuelta al mundo, ¿no? En el cual se dio cuenta que la Tierra era redonda, ¿no? Entonces, se ha confirmado esa teoría. En este momento estamos con esa teoría. Entonces, se dan de cuenta, ¿sí? La ciencia, el conocimiento científico como tal, no es estático, es constante, es dialéctico, ¿sí? Va a cambiar de forma constante, ¿sí? Y todas las teorías, todos los conocimientos científicos, ¿sí? Pueden cambiar, ¿no? Les pongo otro ejemplo. Google más o menos aparece por los años 98, 99, ¿no? En ese instante, muchas empresas, muchas organizaciones deciden iniciar con sus páginas web, ¿no? Es el boom del momento, ¿no? Y seguramente en muchas universidades, las tesis, por ejemplo, en la carrera de informática, ¿no? Estaban relacionadas con diseño de páginas web y todas esas cosas, ¿no? Programación y todo. Seguramente era un tema sumamente novedoso, ¿sí? Hoy, en 2020, hacer una tesis de una página web, básicamente ya no tiene ninguna novedad, ¿no?
ya no es relevante. Ahora se habla de inteligencia artificial, ¿no? De otros elementos que sí son novedosos. Entonces, se da de cuenta, entonces el conocimiento es constante, va desarrollándose a medida que la sociedad se va desarrollando. Por tanto, nosotros cuando planteemos, por ejemplo, nuestra idea, nuestro título para desarrollar nuestra tesis, vamos a tomar en cuenta esos elementos, ¿no? Que tienen que ser novedosos, que tienen que ser actual y todo lo demás, ¿no? No podemos estar planteando una tesis, digamos, que han desarrollado, que ya es obsoleto, digamos, ¿no? Entonces, se dan de cuenta, el conocimiento siempre va a estar constante, ¿no? Y como anécdota les digo, en una defensa, ¿no? Un estudiante hace su justificación de tesis y dice, ¿no? Es que no había conocimiento respecto a este tema, dice, ¿no? Y el tribunal le pregunta, ahora con tu tesis ya hemos completado el conocimiento científico referido a tu tema, dice, ¿no? Entonces el estudiante dice, sí, con esto ya hemos completado, ¿no? Entonces esa afirmación es una falacia porque no se puede completar el conocimiento, ¿sí? El conocimiento siempre va a estar en constante desarrollo, no se va a detener nunca. ¿Sí? Por eso decimos que es un proceso dialéctico. Ahora, como ya habíamos dicho, el conocimiento científico nace a partir de lo que es la observación, se descubre, se explica, se predice, ¿no? Es un conocimiento sistemático de la realidad, es decir, el conocimiento científico parte a partir de lo que es la realidad, ¿sí? A partir de la realidad. Les pongo como pregunta, ¿no? Se habla, por ejemplo, de lo que es lo fáctico y lo formal. ¿Alguien sabe la diferencia? ¿No? ¿Nadie? Sí, siempre van a escuchar, ¿no? En metodología, ¿no? Conocimiento fáctico, conocimiento formal, ¿no? Hablan mucho, ¿sí? ¿A qué hace referencia? Nosotros cuando hacemos ciencia, básicamente, ¿no? Tenemos que ver con lo que es lo fáctico, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, lo formal nos permite explicar de la mejor manera esa realidad. Ahora les pongo como ejemplo, ¿no? Lo fáctico es todo aquello que podemos tocar, podemos sentir, podemos ver, ¿no? Una mesa, ¿no? Podemos tocar, podemos sentir, podemos ¿no? palpar, ¿no? Digamos una planta, ¿no? Un animal, una persona, ¿no? Fáctico, lo real, lo existente, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería lo formal? ¿Sí? Un número. ¿El número existe? No, ¿verdad? Simplemente es una representación, ¿no? Una imaginación que nosotros damos, ¿no? Pero esta representación nos permite explicar de la mejor manera la realidad, ¿no? Yo digo mesas, ¿no? ¿Cuántas mesas? ¿No? Mesas, ¿no? Entonces no se entiende muy bien, ¿no? Llega a ser un medio ambiguo, ¿no? Pero si yo digo 100 mesas, ya, entonces la otra persona, ¿sí? Ya tiene la idea clara de la cantidad exacta de las mesas, ¿sí? Entonces, se dan de cuenta, entonces nosotros cuando hablamos del conocimiento científico, partimos de la realidad, ¿sí? De un hecho real. Sin embargo, muchas veces para representar esta realidad necesitamos de elementos formales, como la lógica, el tema de lo que son los números principalmente, ¿no? Para poder explicar de la mejor manera. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, queda claro. Muy bien, entonces continuamos, ¿ya? Ahora, ya sabemos lo que es el conocimiento científico, el conocimiento empírico. Ahora tenemos que ver lo que es la investigación científica, ¿no? Como ya hemos aclarado qué es el conocimiento científico, entonces para nosotros ya es más fácil definir lo que es la investigación científica, ¿no? Entonces, hemos dicho, en una tesis nosotros lo que buscamos es el conocimiento científico. Y el conocimiento científico lo encontramos, si quieren, a través de lo que es la investigación científica. Entonces, la investigación, ¿qué es la investigación científica? Es un proceso, ¿sí? Es un proceso en el cual se aplica el método científico. Pareciera que fueran las mismas definiciones, pero no es, ¿no? Uno es conocimiento y otro es investigación.
El conocimiento parte a partir de lo que es la investigación, ¿no? Para que tengamos claro esta parte de la investigación científica, les pongo un ejemplo, ¿sí? En este tiempo de la pandemia, digamos, estoy desempleado, estoy buscando empleo, ¿no? Y busco en el periódico y no encuentro, ¿no? Lo que yo quiero. Pero encuentro un trabajo donde dice se busca detectives privados, ¿no? Entonces, lo que hago es presentar mi currículum, ¿no? Y resulta que me llaman, ¿no? Entonces, tengo que empezar a trabajar. Tengo que espiar a una persona, ¿no? Que tengo que descubrir si es fiel o infiel, ¿no? Entonces, me dice, es tal fulano de tal hora sale, ¿no? Todas las indicaciones. Perfecto, ¿no? Primer día yo voy, ¿no? Le sigo, ¿no? Evidentemente lo veo, a qué hora sale, dónde va, con quién, ¿no? Todo, ¿sí? Y en la tarde regreso a donde la persona que me contrató y le digo, ¿no? Tal hora salió de tal lugar, a tal lugar, a tal lugar, ¿no? Solamente en palabras. ¿Será que esa persona me cree? ¿Sí o no? No. No. Puede que yo me invente, ¿no? ¿Sí? Puede que sea verdad, pero, o sea, tiene, digamos, ese margen de duda, ¿no? Porque no tengo ninguna prueba, ¿no? Que pueda comprobar, digamos, lo que yo estoy diciendo. Pero si yo tomo fotografías, si yo filmo, no, si yo grabo, no sé, ¿no? Le muestro, no hay margen de duda, ¿sí? Entonces, todo lo que yo diga, y además estoy sustentando con pruebas, ¿sí? Entonces, es verdadero. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando yo hago investigación científica, tengo que utilizar el método científico. Y si he utilizado el método científico, obviamente el conocimiento que he obtenido es conocimiento científico. ¿Sí? Eso entonces es la investigación científica. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos investigación científica, básicamente buscamos soluciones a problemas de carácter científico. Por lo tanto, cuando nosotros planteamos una tesis de investigación, yo no puedo plantear un problema, digamos, que no sea científico, ¿sí? Tiene que ser un problema de carácter científico. Por lo tanto, hay que tener en cuenta ciertos aspectos, ¿no? Que son, ¿no? Que tenga que ver con lo que es la ciencia, ¿no? No es plantear por plantear, ¿no? Tiene que ser, los problemas tienen que ser de carácter científico. Ya hemos dicho, es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno, ¿no? Entonces, eso es investigación científica. Bien, no sé si tienen algunas preguntas, eso como parte introductoria, digamos, para que puedan comprender que nosotros cuando hacemos tesis, hacemos investigación científica. Por tanto, cuando presentamos nuestra tesis, presentamos lo que es el conocimiento científico. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo está claro? Buenas noches. Un Buenas favor, noches. Sí, cuando hacemos investigación en el área social, sí, eh, ¿la investigación científica como tal se aplica? correcto. Sí, porque se aplica un método científico. ¿Sí? Ahora solamente la diferencia está, digamos, en el paradigma o en el enfoque, ¿no? O en el tipo de investigación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una investigación social, estamos en el paradigma interpretativo, ¿sí? Si hablamos de enfoque, estamos en el enfoque cualitativo. Si estamos en el tipo de investigación, puede ser teoría fundamentada, puede ser narrativa, puede ser investigación-acción, puede ser, no me acuerdo uno, ¿sí? Ahora, cuando es cuantitativa, ¿sí? Entonces es positivista, es cuantitativo y de tipo puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, ¿no? Los 4 tipos de investigación cuantitativa. Entonces, solamente eso es la diferencia y eso vamos a ver en la parte de lo que es metodología, ¿no? Entonces, cuáles entran en lo que es cualitativo y cuáles entran en lo que es cuantitativo,
¿no? Entonces, ya sea una investigación de carácter social, en este caso, ¿sí? Está dentro de lo que es investigación cualitativa, por tanto, se aplica un método científico. Por lo tanto, el conocimiento que se obtiene es conocimiento científico. ¿Alguna pregunta más que tengan? ¿No? ¿No hay preguntas? Aquí un comentario bueno, un comentario tal vez porque es algo que me iba surgiendo mediante que iba dando la charla. Eh, para mí, ahora con lo que adquiero del conocimiento que usted nos brinda, es que tengo pensamiento de que una tesis es más complicada, entonces, en todo caso, porque eh, se podría decir que es un planteamiento de problema y darle una solución a ese problema, pero ese problema tiene que ser algo nuevo, algo que recién haya aparecido, ¿no? Entonces, por lo menos en mi área, entiendo que se me va a hacer algo complicado porque creo que ya todos los temas nuevos han sido abarcados, entonces trato de buscar alguna investigación y pues veo que ya se han hecho esos estudios, veo que ya ha habido eso, o sea, es algo complicado de poder encontrar algo nuevo que haya aparecido para encontrarle el problema y poderle dar solución a ese problema. No sé si capté bien la idea. ¿Ya? No, está bien, ¿no? Pero de hecho, digamos, cuando dice que ya casi todo está, todos los temas nuevos ya están investigados, no, no precisamente, ¿sí? Entonces, mañana vamos a empezar con esa parte de lo que es la idea y hoy día ya les voy a dar el tip, digamos, para que ya puedan ir desarrollando, ¿sí? Se van a dar de cuenta que hay muchas cosas que hay que investigar todavía, ¿no? Muchísimas cosas de cada área, ¿sí? Entonces, no, nada está concluido. Por eso decíamos hace un momento de que el conocimiento científico nunca se detiene, es dialéctico, es decir, siempre va a haber, ¿no? Algo que estudiar, ¿no? Porque la sociedad como tal está en constante cambio, por lo tanto, tenemos que hacer investigaciones, ¿no? Respecto a eso. Ahora, con lo que decías relación a que hacer una tesis es relativamente fácil, sí, ¿no? Es muy fácil siempre y cuando te enfoques, manejes muy bien la parte conceptual, la parte metodológica, seguramente lo haces de forma muy rápida, ¿no? Y mañana también vamos a hablar, ¿no? Cómo hacer que la tesis se acabe en una semana, no, mentira, ¿no? Pero a veces nos toca hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Nos dicen, ¿no? Por favor, ayúdeme con mi tesis, ¿no? El siguiente, digamos, hoy día es lunes, ¿no? El siguiente lunes tengo que entregar mi tesis, ¿no? Terminada. Entonces, a veces suele pasar eso, ¿no? Muy a destiempo o cuando ya tenemos que entregar, recién nos preocupamos ahora de qué hacemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Desde mi experiencia, no se podría hacer una tesis, por ejemplo, en una semana, ¿no? Una tesis, por ejemplo, cuantitativa, aplicándose al 100%, tal vez se podría hacer en un mes, ¿no? En un mes, ¿no? Pero generalmente no, o sea, tarda hasta 3, 4, 5, 6 meses, ¿no? Una tesis cuantitativa. Ahora, cuando es una tesis cualitativa de carácter social, básicamente lleva su tiempo, mínimo un año, ¿sí? Un año, porque se aplica de diferente forma la parte metodológica. Ahí el investigador se tiene que involucrar, tiene que formar parte del fenómeno estudiado, mientras que en una investigación de carácter cuantitativo, el investigador es algo externo, ¿no? Les pongo un ejemplo, ¿no? Yo quiero investigar cuál es el comportamiento de los estudiantes de primer año de la carrera de Derecho, ¿sí? De la OMS. Entonces, yo voy un día, les hago una encuesta, listo, me desaparezco y al final solamente presento ya los resultados, listo, ¿no? Pero si fuera, digamos, una investigación cualitativa, no, yo tendría que inscribirme en la carrera de Derecho en el primer semestre, tendría que convivir mínimo unos 3, 4 meses, tendría que compartir con ellos, no sé, pasar clases, jugar algún deporte, no sé, asistir a algún evento. Recién voy a poder presentar mis resultados. Entonces, se dan de cuenta, son aspectos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, ya vamos a ir conociendo eso a detalle. ¿Ya? Ahora veamos lo que es la estructura de una tesis, ¿no? Vamos a ver esta parte de lo que es la estructura. Una Perdone, tesis, sí, adelante. solamente para comentar que el compañero Elías Momani tiene el micrófono abierto y que se escucha con una interrupción. No sé si podría apagarlo el compañero. Ya, yo lo voy a silenciar, ¿listo? Gracias. Muy bien.
Ahora sí, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver lo que es la estructura de una tesis, ¿no? La estructura de una tesis está dividido en 3 elementos, ¿no? La parte preliminar, el cuerpo y referencias. Esos son las 3 partes de una tesis. Preliminar, cuerpo y referencias. Bien, ahora, ¿qué compone cada uno de ellos, no? En la parte preliminar está lo que es la portada, es decir, la carátula. Y la carátula es obligatorio, ¿sí? No podemos omitir, ¿no? No podemos omitir. Ahora estamos viendo, ¿no? Estas, las partes de una tesis. El último día les voy a enseñar cómo configurar en un solo documento, ¿no? Muchas veces carátula dice que no tiene que tener numeración, entonces, ¿cómo hago? Entonces, haré en otra página, ¿no? Índice en otro documento, ¿no? Así lo vamos fragmentando. Entonces, al final no sabemos cuál es cuál. Entonces, les voy a enseñar a configurar su Word en secciones de tal forma que ustedes cuando presenten en un solo documento. ¿Ya? Entonces, la portada es el apartado inicial, ¿no? De la parte preliminar. Necesariamente una tesis tiene que tener su portada. Segundo es lo que es la hoja de calificación. Y la hoja de calificación depende, ¿sí? Depende de la institución. Hay algunas instituciones que les piden la hoja de calificación, en cambio otras no les piden, ¿no? Y de carácter opcional algunos lo colocan, ¿no? Por ejemplo, en la católica es sí o sí obligatorio, ¿no? La hoja de calificación. En cambio, por ejemplo, en la UMSA, si bien dice, pero la mayoría no coloca, ¿no? No te pide, no es un requisito fundamental, digamos, lo que es la hoja de calificación, ¿no? Entonces, eso verifiquen. Generalmente cuando tienen que ya presentar su tesis, les dan un manual, ¿no? Un documento en el cual establecen el tamaño de las letras, tamaño del logotipo, la posición del logotipo, ¿no? Y las partes que debe tener. Entonces, verifiquen esa parte, ¿ya? Siempre, ¿no? Como recomendación. Entonces, la hoja de calificación va a depender de la institución, ¿sí? La dedicatoria y el agradecimiento son opcionales, pero yo diría recomendados, ¿no? Porque generalmente cuando hacemos una tesis, ¿no? Es un sacrificio, ¿no? Que puede de nuestra parte, ¿no? Entonces, al final vale la pena, digamos, dedicar o agradecer a ciertas personas que nos han acompañado, que nos han ayudado, que nos han fortalecido, que nos han coadyuvado, digamos, en la conclusión, digamos, del trabajo, ¿no? El índice general es obligatorio. Necesariamente una tesis tiene que tener el índice. No puede haber una tesis que no tenga índice. Por otra parte, se tiene que haber lo que es índice de tablas y figuras, ¿no? Índice de tablas y figuras también es obligatorio. Y esta parte de lo que es resumen o abstract en inglés, ¿sí? Depende de la misma forma de las instituciones, ¿no? En algunas instituciones necesariamente se tiene que presentar este apartado, ¿sí? El resumen, ¿no? Entre 150 a 250 palabras, ¿no? Algunos 300 palabras. Y el abstract, el mismo en inglés, ¿no? Con las palabras claves, todo lo como se debe, ¿no? Entonces, igual, de la misma forma, es opcional, ¿no? Hay algunos que te piden de forma obligatoria y otros que no te piden, ¿no? Entonces, no se presenta. Entonces, igual, de la misma forma, consulten con sus instituciones en las cuales van a presentar, ¿sí? Todo esto se conoce como la parte preliminar, ¿no? Es la parte preliminar de una tesis. Portada, hoja de calificación, dedicatoria, agradecimientos, índice general, índice de tablas y figuras y lo que es el resumen. Entonces, como hemos visto, hay algunos elementos que no van a formar necesariamente, ¿no? Va a depender, digamos, de la institución en la cual estamos desarrollando nuestro trabajo. ¿Queda alguna pregunta? No, ¿verdad? Todo está claro, ¿no? Entonces, esa es la parte preliminar de una tesis. Ahora, lo que es el cuerpo, ¿no? El cuerpo empieza con lo que es la introducción y termina con lo que es conclusiones, ¿no? O conclusión. Introducción hasta conclusión es la parte de lo que es el
el cuerpo del trabajo, ¿sí? Y la estructura como tal va a depender, ¿no?, del tipo de investigación, no del tipo, más que del tipo del enfoque de investigación, ¿no? Si es cuantitativo o si es cualitativo, ¿no? Entonces, ciertos elementos van a cambiar, ¿no? Y por eso es que vamos a ver más adelante todo esto, ¿ya? Entonces, eso es el cuerpo, desde introducción hasta conclusiones, ¿no? Y la tercera parte de una tesis son las referencias bibliográficas y lo que son los anexos. Esos dos elementos conforman lo que es referencias, ¿no? Referencias bibliográficas, lo que conocemos comúnmente por bibliografía, ¿sí? Y lo que son los anexos. Y si tienen, también pueden incorporar lo que son, lo que es el apéndice. Ahora, seguramente estarán preguntando, ¿no?, ¿cuál es la diferencia entre anexos y apéndice? ¿No? Anexos es todo aquello que nosotros generamos en el proceso de la investigación, ¿sí? Mientras que apéndice corresponde, ¿sí?, a fuentes consultadas. Ejemplo, ¿no? Para desarrollar mi tesis necesito hacer encuestas, ¿no? Entonces, para hacer encuestas, yo necesito un formulario de encuestas como instrumento. Entra en anexos. Yo lo estoy elaborando, ¿sí? Voy a hacer un cuadro de observación. Voy a ir al campo, voy a hacer observación directa. Entonces, me voy a diseñar un formulario. Yo lo estoy haciendo, entra en anexos, ¿sí? He transcrito, he hecho, digamos, unas entrevistas, digamos, a expertos, ¿sí? Luego he transcrito, ¿no? He transcrito. Yo lo he transcrito, por lo tanto, se ha desarrollado en el proceso de la investigación, por tanto, entra en lo que es anexos. Mientras que en apéndice entraría, por ejemplo, yo he tocado el tema de turismo comunitario, ¿no? Entonces, voy a hablar de lo que es, o quiero anexar, quiero colocar, digamos, la ley de turismo, ¿no?, que son 10 páginas. Entra en apéndice. ¿Me dejo entender? Entonces, anexo y apéndice no son lo mismo, no es igual, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Y en una tesis básicamente se maneja lo que es anexos, ¿no? Lo que interesa es colocar, ¿no?, todo aquello que nosotros hemos generado como sustento, ¿sí?, de la investigación. Bien, ¿queda alguna pregunta? Esos son los 3 apartados de una tesis. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? Está todo claro. Muy bien. Ok. Ahora, vamos a ver la estructura, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Esta parte, ¿no?, de lo que es el cuerpo, ¿no? Y decía, depende del enfoque de investigación. Y cuando hablamos del enfoque, esta parte vamos a también hablar un poco en lo que es la parte metodológica, ¿no? En este momento estamos adelantando de tal forma que ustedes más o menos ya tengan una idea, ¿sí?, de cuál es la estructura de una tesis, ¿no? Hablando específicamente de lo que es el cuerpo, ¿no? La segunda parte de una tesis. Cuando se hace una tesis, básicamente nos enfocamos, ¿no? Por eso me enfoque, ¿sí?, en uno de estos 3 enfoques, ¿no? Básicamente son estos dos, ¿no? El cuantitativo y el cualitativo. Ahora, muchas investigaciones requieren un poco de cuantitativo y otro poco de cualitativo. A eso se conoce como el enfoque mixto o también se conoce como el cuanti-cualitativo, ¿ya? Entonces, hablemos específicamente de estos dos y así ya vamos a entender esto, ¿no? ¿De qué trata? Cuando hablamos de un enfoque cuantitativo, utilizamos datos numéricos y datos estadísticos, ¿no?, en nuestra investigación. Utilizamos datos numéricos o datos estadísticos. Mientras que en una investigación cualitativa, ¿sí?, utilizamos o en este caso exploramos fenómenos en profundidad. Para que me entiendan mejor les pongo un ejemplo, ¿no? Les voy a presentar un resultado, ¿sí? Les voy a presentar un resultado. El 40% de los conductores del micro 2 los días martes solamente trabajan, ¿sí?, de 6 de la mañana a 20 horas.
Esto se debe principalmente a que el sindicato, ¿sí?, cada martes de horas 19 a 22 lleva a cabo su reunión ordinaria, ¿sí? Mientras que el restante 30% trabaja hasta las 22 horas, ya que ellos no asisten a las reuniones, prefieren pagar, ¿no?, la multa correspondiente, ¿sí? Me estoy inventando algo muy básico, tal vez, ¿no? Eso es una investigación cuantitativa. Estoy utilizando datos numéricos, ¿no?, porcentajes, ¿no? Ahora voy a presentar un resultado de una investigación cualitativa, ¿no? Los comunarios del Ayllu Sulcatiti Titiri, ¿sí?, tienen, ¿sí?, en su poder 3 huacas: el Turini, el Guarmicala y la piedra sagrada. Estas 3 huacas son deidades que ellos van adorando cada año en fechas específicas, al cual los comunarios asisten todos en general para poder rendir el culto a estas huacas, porque las huacas son sus protectores. Ellos creen que las huacas les proveen todo lo que ellos tienen en la comunidad. Eso es un dato cualitativo, una investigación de carácter cualitativo. Entonces, se dan de cuenta, son investigaciones totalmente diferentes. Por tanto, en cada uno de ellos se aplica metodología diferente para cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, eso es la diferencia. No sé si me dejé entender, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Está claro? ¿Se entiende la diferencia entre cuantitativo y cualitativo? Una consulta. Sí, adelante. Para hacer una tesis, por ejemplo, en cuestión de pedagogía, ¿tendríamos que utilizar el método cuantitativo o cualitativo? ¿Cuál sería el mejor? Depende, ¿sí? Depende qué es lo que quieres investigar, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de, qué sé yo, la educación por competencias, digamos. Ya, podríamos hablar de una investigación cuantitativa. Cuantitativa. ¿Sí? O quizá mixto, tal vez, ¿no? Un poco de cualitativo también, ¿no? ¿Habría algún tema que específicamente se tome el método cualitativo? Cualitativo, principalmente aquellas investigaciones de carácter social, ¿no? Por ejemplo, yo quiero investigar lo que es, no sé, una festividad, ¿no? No sé, quiero investigar, digamos, un grupo étnico, ¿no? Entonces, van a ser de carácter cualitativo, ¿no? O un idioma, digamos, ¿no? Entonces, cualitativo, ¿ya? Ok, muy amable, gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta más que tengan? Ya, creo que nada, ¿no? A ver, alguien está con sus noticias de último momento, ¿no? Bien, entonces, proseguimos, ¿no? Ahora, una vez teniendo en cuenta lo que es los enfoques que hemos visto, hay que ver algunas características que tiene cada uno de ellos, ¿no? Para poder entender mejor, ¿no? Si hablamos propiamente de lo que es el enfoque cuantitativo, sus características son los siguientes, ¿no? Mide fenómeno, va a medir, ¿no? Entonces, como estamos utilizando datos numéricos, datos estadísticos, fácilmente podemos medir el fenómeno, ¿no? Utiliza las estadísticas, prueba hipótesis. Necesariamente en una investigación cuantitativa vamos a probar hipótesis, pero no todos los tipos de investigación cuantitativa llevan hipótesis. Ya vamos a ver esa parte, no se preocupen, ¿sí? Y básicamente hace un análisis causa-efecto, ¿no? ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? El proceso es secuencial, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, no me puedo saltar ninguno, ¿sí? Entonces, un proceso secuencial. Es deductivo de lo general a lo particular, ¿no? Probatorio porque puedo probar, ¿no? También analiza la realidad objetiva. Analiza una realidad objetiva, ¿no? Una investigación cuantitativa. Como bondades, podemos generalizar los resultados, ¿no? Supongamos como ejemplo, hace un momento decía, ¿no? Yo voy a investigar, digamos, cuál es el comportamiento de los estudiantes del primer semestre de la carrera de Derecho de la UNSA, ¿no? Entonces, digamos, son 1000 estudiantes, ¿no? De los 1000, hacer encuesta a todos,
medio complicado. Entonces voy a utilizar un muestreo probabilístico en el cual, digamos, me dice que tengo que hacer solamente 115 encuestas. Aplicando esas 115 encuestas, yo no voy a decir, no, los 115 estudiantes no voy a decir, sino puedo generalizar, es decir, yo voy a decir los estudiantes del primer semestre de la carrera de Derecho, ¿sí? Voy a generalizar, ¿no? Esa es la bondad, ¿no? que tengo, digamos, para poder desarrollar, ¿no? Puedo hacer con precisión, o perdón, antes, ¿no? Control sobre fenómenos. Yo tengo el control del fenómeno estudiado, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos la operacionalización, vamos a identificar las variables, ¿no? Entonces, nosotros podemos manipular las variables independientes y medir, digamos, en las variables dependientes, ¿no? ¿Cuál es el efecto, ¿no? Entonces, yo tengo el control. O cuando hacemos una investigación experimental, por ejemplo, entonces yo voy a manipular una de las variables para obtener un cierto resultado. Entonces, yo tengo el control del fenómeno, ¿sí? Además, como utilizo datos numéricos, estadísticos, todo lo demás, ¿sí? Tiene precisión, se puede replicar, ¿no? Y además, en base a estos resultados, puedo hacer una predicción. Puedo hacer una predicción. Entonces, esas son algunas de las bondades que tiene una investigación de carácter cuantitativo. Mientras que una investigación de carácter cualitativo tiene que ver, ¿no? Como características, explora los fenómenos en profundidad. Lo que les decía principalmente, ¿no? Cuando yo voy a hacer una investigación cualitativa, necesariamente yo me tengo que involucrar en la o en el fenómeno estudiado. En lo que estoy estudiando yo me tengo que involucrar. En cambio, en el otro es de forma superficial. Se conduce en ambientes totalmente naturales. Este tipo de investigación, el cualitativo, tiene que ser en un ambiente totalmente natural. No me refiero al medio ambiente, ¿no? Como tal, al medio ambiente natural, sino me refiero que el escenario, el ámbito en el cual voy a desarrollar la investigación, tiene que ser natural. Ejemplo, ¿sí? Digamos que yo soy profesor, ¿sí? Y tengo 50 estudiantes, ¿no? Entonces, seguramente no todos atienden, ¿verdad? Entonces, algunos están jugando, algunos están pasándose sus notitas, ¿no? Algunos están riendo, ¿no? Entonces, un comportamiento natural, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, no? El director entra y dice, ¿no? A partir de hoy voy a instalar esta cámara, pone un trípode y pone una cámara, y toda la clase va a estar filmada, ¿no? En ese momento la situación cambia, ¿no? Yo como docente voy a actuar de una forma distinta, y los estudiantes ya van a poner más atención, van a participar, van a estar sentados, ¿no? No van a meter bulla, todo eso. ¿No ven? Entonces, eso no es el ambiente natural, ¿sí? Va a pasar una semana, 2 semanas, 3 semanas, aproximadamente en 3 semanas, los estudiantes van a volver a su estado natural. Es decir, la cámara ya no les va a interesar, va a formar parte de su entorno natural, ¿sí? En ese momento yo tengo que recopilar la información. ¿Sí? Esa es una de las características principales de una investigación cualitativa. Es decir, si yo quiero hacer, por ejemplo, una investigación, no sé, de los fraternos del gran poder, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento? No sé qué, ¿no? Si les pregunto, digamos, si voy hoy día, digamos, me acerco a uno de ellos y les pregunto, digamos, qué ha pasado, cuál es, digamos, el comportamiento, cómo se comporta, no sé qué, no me conoce, por tanto, no me va a poder brindar una información certera, no voy a poder recibir, digamos, la información que yo quiero. Pero si yo soy uno de los fraternos y bailo, comparto con ellos, seguramente si algo le pregunto, ¿sí? Me va a responder con absoluta franqueza, ¿verdad? Entonces, eso es trabajar, digamos, en ambientes totalmente naturales, ¿no? Y obviamente, al trabajar en un ambiente totalmente natural, obviamente voy a tener datos exquisitos, ¿no? Y a partir de eso, yo como investigador voy a poder interpretar y presentar los resultados, ¿no? A partir de esa investigación. Y esta investigación básicamente no se fundamenta en estadísticas, puede ser como sustento, como apoyo, pero no se fundamenta en estadística. El proceso es inductivo, es decir, de lo particular a lo general. Es recurrente porque no basta, ¿no? Ir una vez y hacer la entrevista, sino
voy a tener que frecuentar varias veces, ¿no? Recién voy a tener, ¿no? Los datos que yo estoy buscando, ¿sí? Analiza múltiples realidades subjetivas, ¿no? Puedo yo, por ejemplo, hacer una investigación, por ejemplo, del significado de los sueños, ¿no? Entonces yo puedo preguntar, puedo entrevistar a varias personas y en función a eso, yo tener mi propia conclusión respecto al significado de los sueños, ¿no? Un hecho subjetivo, ¿no? Por tanto, esta investigación no tiene una secuencia lineal, es decir, si bien, digamos, son 10 pasos, digamos, para concluir una tesis, no estoy poniendo como ejemplo nada más, ¿sí? Yo puedo empezar por el 1, saltarme al 5, luego al 10, luego volver al 2, ¿no? Pero al final tengo que tener los 10 pasos, ¿no? Eso decíamos, una de las características de una tesis, que es sistemático, ¿no? Entonces, necesariamente tengo que hacer todos los pasos, pero no necesariamente de forma secuencial, ¿no? Pero tengo que cumplir todos los pasos. Como bondades, profundidad de significados, como yo me voy a involucrar en este tipo de investigación, por tanto, yo voy a obtener mucha información, ¿no? Información relevante. Por tanto, voy a hacer una investigación profunda. Por tanto, mis resultados van a ser amplios, ¿no? Voy a poder especificar, voy a poder presentar realmente una investigación, ¿no? Muy amplia. Riqueza interpretativa, tengo mucho para hacer esa interpretación. Contextualiza el fenómeno, ¿no? Entonces voy a contextualizar el fenómeno. Entonces, esas son algunas bondades de una investigación cualitativa. Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Se ha entendido la diferencia? Sí, adelante. Muy bien. Entonces, como hemos visto, en función a eso, esta es la estructura general de una tesis. ¿Sí? Esta es la estructura general de una tesis. Entonces, tenemos en la parte preliminar, ya sabemos qué elementos conforman, ¿sí? Y en la parte del cuerpo, básicamente, empezamos con lo que es introducción, ¿sí? Capítulo 1 va a ser problemática de la investigación. El capítulo 2 va a ser lo que es el marco teórico. El capítulo 3, lo que es el diseño metodológico. El capítulo 4, lo que es análisis e interpretación de los resultados. Luego, conclusiones y recomendaciones, referencias bibliográficas y finalmente lo que son los anexos. ¿Sí? Entonces, esta es la estructura general de una tesis. ¿Sí? Sin embargo, les voy a presentar ahora la estructura, ¿no? Y también les voy a compartir esto, ¿ya? Está en Word para que puedan ver en unos segundos, por favor. Ya, ahora sí, logran ver un documento Word, ¿verdad? Así es. Sí, se ve, se ve. Muy bien, entonces esto es más o menos un esquema ya desarrollado un poco, ¿sí? Entonces tenemos la parte preliminar, luego tenemos lo que es introducción, luego tenemos el capítulo 1, ¿no? Problemática de la investigación. Y esto tiene que ver con lo que es el planteamiento del problema, ¿sí? Vamos a hacer el planteamiento del problema. Una vez realizado el planteamiento del problema, tenemos lo que es la formulación del problema, ¿no? El problema científico como tal. Luego tenemos los objetivos, ¿no? En este caso tenemos objetivo general y tenemos objetivos específicos. Posteriormente tenemos lo que es la justificación, luego delimitación, y en cuanto a la delimitación tiene que ver con lo que es la temática, espacial y temporal. Luego, lo que es la hipótesis, y una vez teniendo la hipótesis, vamos a realizar la operacionalización de la hipótesis. En el marco teórico tiene que ver lo que es el estado del arte, los fundamentos teóricos, ¿no? El estado del arte es los antecedentes de la investigación, ¿no? Los fundamentos teóricos y lo que es el marco conceptual, ¿no? El marco conceptual conocido también como el glosario, ¿sí? Mínimamente estos tres elementos. Cuando ya estemos en esa parte ya les vamos a ir enseñando cómo hacer cada uno de ellos.
Luego tenemos lo que es el diseño metodológico. Este diseño metodológico no lo he desarrollado porque depende, digamos, si es cuantitativo o si es cualitativo, ¿no? También vamos a desarrollar más adelante. En cuanto a lo que es el análisis e interpretación de los resultados, ¿sí? Va tanto en cuantitativo como en cuantitativo, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar. Y generalmente, entonces, cuando hacemos generalmente una tesis de pregrado, nos quedamos en esta parte, ¿no? Análisis e interpretación de los resultados, ¿no? Luego saltamos a lo que son las conclusiones y recomendaciones, ¿sí? Mientras que cuando hacemos una tesis de doctorado o de maestría, tenemos que ver otro capítulo, ¿no? Que es discusión, ¿no? Y otro de lo que es la propuesta, ¿no? Entonces, estos dos generalmente se aplican en una tesis de posgrado, que también vamos a ver aquí, ¿no? Luego tenemos lo que son las conclusiones y recomendaciones, referencias bibliográficas y lo que son los anexos, ¿no? Entonces, esa es la estructura de una tesis de grado, ¿no? Como se pueden dar de cuenta, no es nada complicado, solamente que hay que manejar de forma adecuada cada uno de estos elementos. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? No. Ninguna. Licenciado, en el transcurso del curso vamos a desarrollar, ¿no? Uno por uno. Ya, decía que vamos a desarrollar uno por uno cada uno de estos elementos, ¿sí? A partir de mañana vamos a iniciar con lo que es el título de la investigación. No sé si hay más preguntas, creo que ya no, entonces pasamos. Esta es la parte, ¿no? Lo que hemos visto, la parte general de la estructura de una tesis. Ahora, también, hablando de la tesis, tenemos que ver con lo que es el formato de presentación, ¿sí? Y nuevamente les recalco, el formato de presentación tiene que ver con lo que es la institución, es decir, cada institución tiene su propio formato de presentación, ¿sí? Puede variar, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? En lo general es esta, ¿no? Papel, tamaño carta, márgenes, este por ejemplo es de la UMSA, por si acaso, izquierda y superior, 4 centímetros, y lo que es derecho e inferior, 2.5, ¿no? El interlineado, 1.5, tipografía, Times New Roman, 12 puntos, ¿no? O Arial 12, o puede ser otra tipografía, ¿no? Siempre enmárquense en lo que es su institución en el cual están desarrollando, ¿no? También tenemos lo que es el número, ¿no? El número de página, ¿no? Entonces, en la parte preliminar se usa los números romanos en minúscula y en la parte del cuerpo se utilizan los números arábicos, ¿no? Del 1 en adelante, ¿sí? Entonces ya vamos a ver también, ¿no? Como les decía en la última clase, vamos a ver cómo configurar, digamos, ¿no? El Word, digamos, para presentar una tesis. Entonces vamos a ver también todos esos elementos. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Otra pregunta, licenciado. Al inicio no escuché bien o por ahí ingresé tarde. ¿Las diapositivas que ha utilizado lo vamos a tener? Sí, están en plataforma, ¿no? En plataforma ya están desde esta mañana. Ustedes pueden entrar y descargar directamente desde la plataforma, ¿ya? Y la grabación del video también va a estar mañana ya disponible, ¿sí? Y ustedes van a poder ver, ¿no? Y como les decía, el último día de clases o después, digamos, de terminar todo el taller, les voy a compartir todos los links, ¿no? En listado, de tal forma que ustedes puedan ver cuantas veces quieran, ¿no? Lo que es los videos, las grabaciones, ¿ya? ¿Alguna pregunta más que tengan? Disculpe, licenciado, ¿a qué hora más o menos podríamos volver a revisar esta grabación? Porque yo entré tarde y me gustaría ver el inicio.
¿Ya? Yo voy a subir más tarde, ¿sí? Entonces, mañana a partir de las 8, por favor, ¿ya? En plataforma, ¿listo? Perfecto. Y ingeniero, una última consulta. Por lo menos mi persona desconoce el tema de la plataforma. Necesitamos de una contraseña y además nos van a enviar un link para poder subir o entrar a la plataforma. Sí, a todos se les ha enviado, ¿no? No sé qué pasó con usted, tal vez se registró recién, ¿no? Entonces, tal vez posiblemente por eso, ¿ya? Entonces, todos los que se han registrado hasta las 5 o 6, creo que ya se les ha enviado a todos, ¿no? Pues se les ha mandado un link de acceso, usuario, contraseña, y además el link del grupo de WhatsApp, ¿no? En el cual hemos compartido el link, ¿no? Hay algunos días que cambiamos, ¿no? Entonces, tienen que estar pendientes, ¿no? Siempre revisar, digamos, ¿no? Entonces, clarito comunicamos, vamos a utilizar el mismo link, ¿no? La siguiente semana posiblemente vamos cambiando, ¿ya? ¿Alguna pregunta más que tenga? Ya, creo que nada, ¿no? Entonces, como tarea para la casa, les dejo 3 preguntas, ¿ya? 3 preguntas. Y esto tiene que ver con la idea inicial para poder desarrollar su tesis. Seguramente algunos van a desarrollar, van a empezar recién, algunos ya están en camino, otros ya están por concluir, ¿no? Pero en cualquier estado que estén, les pido que respondan las siguientes 3 preguntas. Pregunta número 1. ¿Dónde? ¿Ya? Les voy a compartir la pizarra, les voy a escribir, ¿no? Para que digan, para que no digan, no sabía, no me acordaba, ¿no? Entonces, la pregunta 1, ¿sí? Es, ¿dónde? ¿Ya? La pregunta 2 tiene que ver con quién. ¿Quién? Y la pregunta 3 tiene que ver con lo que es qué. ¿Qué? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué? Ejemplo, ¿dónde? ¿Dónde voy a hacer la investigación? En la carrera de turismo de la OMS. ¿Sí? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Estudiantes del primero al tercer semestre. ¿Sí? ¿Qué voy a estudiar? A ver, ¿qué puedo estudiar? Me estoy inventando, ¿ya? Y esta pregunta, el 3, el qué, tiene que ver con lo que es el problema. ¿Qué problema yo he identificado en los estudiantes, ¿sí? De la carrera de turismo, ¿sí? Para poder hacer esa investigación. ¿Listo? Simplemente me responden de esa forma. No quiero desarrollo, nada. ¿Se ha entendido? Sí. Clarísimo. Por lo menos a mí no me quedó claro la 2 de primero al tercero. Si pudiera explicarme un poco más acerca de la 2, por favor. Bien, entonces el primero tiene que ver con dónde, el lugar geográfico donde voy a hacer la investigación, ¿sí? De forma específica, no puede ser, por ejemplo, Oruro, ¿no? Oruro tiene varias provincias, tiene varios municipios, entonces tiene que estar de forma clara, ¿no? Entonces, tal lugar, ¿no? Yo no puedo decir, por ejemplo, ¿dónde? La Paz, ¿no? De la misma forma, ¿quiénes? Estudiantes. O sea, no puedo decir, ¿no? O, digamos, ¿dónde? Colegios fiscales, ¿no? Digamos, ¿dónde? La Paz. ¿Quién? Colegios fiscales. O sea, colegios fiscales pueden haber un montón, ¿no? Entonces, tengo que tener bien específico, ¿no? Entonces, ¿en dónde diré? ¿No? Ciudad de La Paz, macrodistrito Cotauma. ¿Quién? Colegios fiscales, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es lo que voy a estudiar de los colegios fiscales? ¿No? Recuerden en quién no siempre van a ser personas, pueden ser objetos, ¿verdad? Entonces, ustedes ya vean qué es lo que o a quiénes quieren estudiar. ¿Quedó claro ahora? Sí, gracias.
Muy bien, entonces mañana tenemos esa tarea. ¿Listo? See you tomorrow. Hasta mañana a todos. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana.